En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: «Ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo: «Vosotros presumís de observantes delante de la gente, pero Dios conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta». Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria de un santo, como he dicho al principio de la misa, un santo francés, San Martín de Tours. Hay que conocer algo sobre cómo distribuye la Iglesia a los santos, qué categorías tienen. Al principio, después de los apóstoles, hasta el inicio del siglo IV, hasta el año 313, en que se firma el edicto de Constantino y, por lo tanto, la Iglesia en el mundo romano empieza a tener libertad, los santos son todos ellos mártires, hombres o mujeres, papas, obispos, soldados, comerciantes, muchachas, jovencitas, mártires. La forma de demostrar el amor a Cristo, el seguimiento del Señor, pasaba por el martirio. Eso no significa que en esos casi 3 siglos, más o menos nuestro Señor muere en el año 33 aproximadamente, hasta el año 313, no significa que no hubiera otro tipo de santos, personas buenas, heroicas, que no morían martirizados. Pero la Iglesia fijaba su atención en aquellos que derramaban su sangre por Cristo. Es la época de los mártires. Cuando termina esta situación, repito, con el emperador Constantino viene la libertad a la Iglesia, después sus sucesores van a dar un paso más y la van a declarar religión oficial, con algún vaivén, algún retroceso. Cuando termina esta situación ya no hay mártires. Y entonces la Iglesia se plantea, ya no podemos tener santos. Y entra otra figura de santo, que es el concepto de confesor. El confesor no es el que está en el confesionario, ese también es un confesor, pero desde el punto de vista de la santidad se llama confesor a aquel que con su vida ha confesado a Cristo. Con su vida, con su ejemplo, con su comportamiento, bien desde la perspectiva de la caridad, con una vida entregada a las personas necesitadas, en cada lugar su circunstancia, ¿no? Por ejemplo, San Damián de Molokai entregado a los leprosos, bueno, o bien en su comportamiento heroico, viviendo las virtudes de una forma extraordinaria, pero a través de su vida corriente, una ama de casa, ¿no? Pienso, por ejemplo, los papás de Santa Teresita de Lisieux, o bien la propia Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresa de Jesús. Es decir, no necesariamente un ejemplo de santidad heroica a través de la caridad. Santa Teresa de Jesús era una monja de clausura, Santa Teresita de Lisieux era otra, Santa Clara de Asís. Es decir, aquel que ha sido testigo con su vida de un intenso, heroico amor a Dios, cumpliendo con sus deberes profesionales, sus deberes de Estado o con una entrega a través de la caridad. Eso no significa que desde entonces, año 313, entráramos en la época de los santos confesores y ya no hubiera santos mártires. Es decir, a partir de ese momento la Iglesia se dio cuenta, reflexionó de que había otro tipo de ejemplo, otro tipo de forma de dar la vida por Cristo sin derramamiento de sangre, pero siguieron habiendo mártires. Lo sigue habiendo ahora mismo.
algunos están en causa de beatificación y canonización. Aún no hace mucho se beatificaron a un buen grupo de religiosos que habían sido asesinados durante la Guerra Civil en Cataluña. Pero ahora mismo seguramente que estarán ya en proceso de beatificación pues los mártires cristianos asesinados en Irak, por ejemplo, o algunos de ellos en Egipto, o en centro de África. Es decir, la época de los mártires no ha terminado. Estamos en la época de los confesores y de los mártires. ¿Qué lección tenemos que extraer de esto? Que cada uno de nosotros tiene su camino de santidad. El Señor ha dicho hoy en el Evangelio que hay que ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. ¿Qué es lo mucho? El mártir. Eso es lo mucho. Hay martirios más o menos dulces. Ninguno es dulce, pero quiero decir, más o menos duros, ¿no? No es lo mismo un fusilamiento que una tortura espantosa a la cual muchas veces sometían a los mártires antes de rematarlos. Pero al fin es derramamiento de sangre y es dolor, es sufrimiento. Pero hay otro tipo de vida que no es la del derramamiento de la sangre. Una santa decía que había dos formas de morir por Cristo: a golpe de espada y a golpe de alfiler. Nosotros no solemos morir, gracias a Dios, a golpe de espada, pero sí tenemos muchos golpes de alfiler. Y los golpes de alfiler no te matan. Vosotras las señoras sabéis cómo es. Mi mamá lo llamaba, no sé si ahora existirá todavía, un acerico. Un acerico donde tenía, yo lo recuerdo en casa, mi mamá tenía ahí una especie de bolita de tela donde mi mamá tenía clavadas los alfileres, las agujas de coser, ¿no? Cada aguja enhebradita, porque luego ya cada vez veía menos. Bueno, aparte tenía las agujas del ganchillo, que era lo que más le gustaba. El acerico. Nosotros somos como un acerico. No nos matan, no nos fusilan, pero ¿y los alfilerazos que nos dan? ¿Quién nos da los alfilerazos? Pues tu compañero o compañera, tu esposo o tu esposa, tus hijos, tu vecino de arriba, el vecino de abajo, ¿no? Yo esta mañana a las 6 de la mañana, como ya sabéis que donde vivo hay una discoteca, ¿en qué hora compré una casa al lado de una discoteca? Pues es una cosa bestial. La discoteca ya no hace tanto ruido, pero estos jóvenes borrachos durante toda la noche, sobre todo a las 6 de la mañana, cuando salen ellos y ellas hartos de vino, gritando, es una cosa penosa, porque te da pena de ver cómo está ese sector de la juventud. Bueno, pues este era mi alfiler de esta noche. Cada uno tiene sus alfilerazos. Ese es ser fiel en lo poco. ¿Cómo vamos a estar dispuestos a dar la vida por Cristo, el honor por Cristo, la fama por Cristo, el dinero por Cristo, si no somos capaces de aguantar una convivencia que tiene un poquito de dificultad? Quizá no pueda parecer, porque cada uno habla de la feria según le va en ella, ¿verdad? Pero quizá no pueda parecer que nuestras dificultades son, lo que son, es que mi marido, es que mi mujer, es que mi hijo, es que tal. La mayor parte de nosotros, si nos quejamos, no digo que nos quejemos de vicio, pero nos quejamos porque no sabemos lo que hay en el mundo, porque no lo sabemos. El dolor, el sufrimiento, el hambre, la violencia es tan grande que incluso viviendo en un paraíso como vivimos, nos parece que vivimos en el purgatorio. Oiga, dése usted una vuelta y escuche usted alrededor lo que hay y dará gracias de que sus alfilerazos sean tan pequeñitos. Tenemos que ser fieles en lo poco. Y así, quizá, si algún día llega lo mucho, también sabremos ser fieles. Tienes que ser mártir o confesor a base de alfileres. Dale gracias a Dios que solo son alfileres. De pie, por favor.